bien, hermanos, como ustedes saben, amén. Bienvenido, ¿cómo estás? Como ustedes saben, estamos en tiempo de mundial. ¿A quién le gusta el fútbol? Amén, ¿cierto? ¿Cuánto nos gozamos los partidos de la selección? Usted veía las calles de Bogotá vacías porque todo el mundo estaba pendiente de los partidos, ¿ok? Pero hay un tema que a mí me gusta muchísimo de cuando hay mundial y son las barras. Usted sí se pone a detallar cuando se mueve la cámara, ¿verdad? Usted ve a toda la gente con disfraces, con crestas, con pelucas, gente con la cara pintada, el cuerpo pintado, ¿no? Y todos gritando. Entonces, cuando jugaba, gracias Henricito, muchas gracias. Un aplauso para Henricito. Entonces, usted ve a toda esta gente, ¿cierto? Y entonces, cuando llegaba la barra de Colombia, esa barra junto con la de Brasil eran las barras más bulliciosas. Algunos dirán que los de Argentina también, y también, pero la mejor barra es la de Colombia, ¿sí o no? ¿Verdad? Éramos los mejores. Y entonces cuando iba a entrar un jugador, yo recuerdo cuando saltó al campo en el primer partido fue contra Japón, ¿no? Entonces salió la selección Colombia al campo y el primero que salió corriendo fue el capitán, era Falcao, ¿no? Entonces salió Falcao y comenzó toda esa tribuna a rugir: el Tigre Falcao. Y todos gritando, ¿no? ¡Pa! Y después le cantaron a todos, ¿no? Y claro, no todos tenían canción. Muy bien, entonces alguno de los que estaban ahí podría gritar: hey, ¿y mi canción? ¿Acaso eso somos un equipo, papá? ¿Por qué no me cantan a mí? A ver, los escucho. Podría decir algo así, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que nos toca la vida muchas veces, toca muchas veces a la puerta de nuestra vida, toca muchas veces a la puerta de nuestros pensamientos, y siempre que lo hace nos perjudica. Hoy vamos a hablar de la envidia. Muy bien. Si usted se mira, usted adentro le dice: Espíritu Santo, abre aquí la puertica y mira mi corazón, usted se dará cuenta que durante muchísimas etapas de su vida, aún ministerial, usted ha tenido envidia en su corazón, ¿cierto? ¿Cuántos aquí fuimos niños? Todos. ¿Cuántos son niños todavía? Edgar, mentira. Corazón de niño, muy bien. No sé, los que hemos tenido hermanos, resulta que cuando usted cumplía años y los papás venían con el regalo, había hermanos a los que también tenía que dar el regalo, si no el otro se ponía bravo, ¿sí o no? Usted llegaba con regalo y uno cuando es niño no entiende que es que la celebración es para el que está de cumpleaños, y uno dice: ah, no, si le celebran a él, también me tienen que celebrar a mí. Muy bien. Y entonces yo recuerdo que en mis tiempos, hace unos añitos apenas, hermanos, no vaya a creer, en nuestros tiempos no había juegos electrónicos, no había Nintendo, no había iPad, no había nada de eso. En nuestros tiempos el juguete, wow, eran los carritos de colección. Y entonces esos carritos de colección eran una bendición, porque nos regalaban a todos los amigos del barrio y tú sacabas tu carrito y dibujabas una pista con tiza en el pavimento y jugabas a la pista, apostabas carrera impulsándolo. Y entonces unos tenían unos carros más grandes, otros carros más pequeños, pero cuando tus amigos sacaban los carros y había un carro que era el más bonito que el tuyo, más grande, uno decía: uy, quiero ese carro. Entonces normalmente nosotros apostábamos y el que ganaba la carrera se quedaba con el carro del otro, y tú hacías todo lo posible, ¿verdad?, para que ese carro no se saliera de la pista y uy, se salió, y cuando ganabas: sí, deme mi carro, ya es mío, ya no es suyo. Muy bien, vamos a aprender sobre este tema a través de la vida de dos hombres que usted y yo conocemos muy bien en la palabra, a través de la vida de Saúl y a través de la vida de David. Cada uno de ellos tuvo una actitud completamente diferente frente a las mismas circunstancias. Muy bien, circunstancias que usted y yo vivimos cada día, pero no nos acordamos de cómo es que el Señor quiere que reaccionamos cuando esa envidia toca allá a lo profundo de tu corazón. Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24. ¿Cuántos trajimos acá Biblia? Muy bien. Ok, Biblia electrónica, la del celular. Muy bien. Oye, hermano, ¿y los demás vinieron sin espada? ¿Un soldado sin espada? Eso es muy bien.
Si trajo su espada, levántela y dígale: Señor, te pido que me hables hoy a través de tu palabra, Rey. Te pido que desnudes mi corazón, Señor, y me muestres, Señor, todo lo que tú deseas, todo aquello con lo que deseas confrontarme, Dios. Exhórtame, Dios. Recibo hoy tu palabra con agrado, Dios. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú cambies el chip de mi mente, Dios, de mi pensamiento y de mi corazón, en el nombre de Jesús. Primera de Samuel capítulo 24, versos del 1 al 12. Si usted tiene la versión Reina Valera, ¿cómo dice ese título ahí? Los que tienen la versión Reina Valera, hay un título ahí. ¿Qué dice? David, ¿qué? Perdona. David perdona. Ya vamos a entender por qué es tan importante ese título. Dice ahí el verso 1: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió a David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve, mira que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Verso 12: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Verso 13: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Este es un texto muy interesante que nos deja ver una época turbulenta en la vida de David antes de ser coronado como rey. Ustedes ya saben que David había sido ungido en el tiempo en el que Saúl ya era rey. Y cuando David fue ungido, usted sabe que David era el menor de todos sus hermanos, era apenas un joven. Saúl ya estaba en una edad madura. Muy bien. Dice ahí la palabra que el rey Saúl estaba buscando a David. ¿Y lo estaba buscando para qué? Para matarlo. No le estaba buscando para ir y tomarse un cafecito, para compartirle los dulces, el alguito. No, estaba buscándolo para matarlo. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 9. Primera de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 9. El título de este fragmento dice: Saúl envidia
a David. Si usted se preguntara, uy, pero la envidia ¿desde cuándo está presente ahí en la palabra? Pues desde el inicio de los tiempos hubo envidia en el corazón de los hombres. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado sembrar las cosas equivocadas en nuestro corazón, y por la envidia muchos hombres tomaron decisiones erradas y equivocadas que perjudicaron a sus familias, que perjudicaron su futuro, pero sobre todo que perjudicaron el propósito de Dios. Muy bien, Primera de Samuel 18 del 6 al 9 dice: sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. ¿Cuánta envidia? Mucha. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. En este momento, el rey no sabía cuál era el propósito de Dios con David, pero en su corazón ya estaba pensando que ese joven que había matado a Goliat, que ese joven a través del cual el Señor estaba dando la victoria al ejército de Israel, que ese joven era un peligro para su futuro. Muy bien. Si yo le preguntara a usted cómo define la envidia, nosotros tenemos diferentes definiciones, pero le voy a leer 2 que encontré en el diccionario y que creo que nos pueden ilustrar bastante bien. Envidia dice, 2 puntos: pesar por la felicidad del prójimo y apetencia desordenada de los bienes o posición ajenos. Se lo repito: pesar por la felicidad del prójimo y apetencia desordenada de los bienes o posición ajenos. Usted sabe que la envidia es condenada por la ley. Usted sabe que la envidia es condenada por la palabra del Señor. Y la segunda definición dice: celos extremos por el bienestar del otro. Celos extremos, no celos de esos pequeñitos, celos extremos. Usted y yo conocemos personas celosas, conocemos parejas que son muy, muy celosas. Entonces, si al menor indicio de que una persona del sexo opuesto te llama o cualquier cosa, bueno, ¿y quién es ese? Bueno, ¿y ese man por qué le está escribiendo? ¿Y por qué le pone caritas de corazón ahí en el WhatsApp? ¿Y por qué le da like a todas sus fotos? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y se llena un montón se teje una película ahí en su pensamiento por sus celos. Mire que en los celos, en ninguna de las definiciones que le acabo de decir dice inseguridad. En ninguna. Muy bien. Si usted ve la palabra desde el principio del tiempo en Génesis 4, versos 3 al 5, nos habla de la envidia y la habla a través de la vida de Caín. Si me acompaña un segundo, dice ahí la palabra: al llegar el tiempo de la cosecha, estamos en la Nueva Traducción Viviente, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Siguiente. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos del rebaño, y el Señor aceptó a Abel su ofrenda. Siguiente. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se le veía decaído. Usted y yo conocemos que la ofrenda de Abel fue lo mejor de lo que él podía dar, y la ofrenda de Caín era lo que podía dar, pero podía dar algo mejor. Y muchas veces en nuestra manera de relacionarnos en nuestra vida, en nuestra manera de ejercer nuestro ministerio, estamos acostumbrados a dar, pero no a dar lo mejor. Y cuando tú te preguntas por qué el Señor levanta la vida de otros siervos, es porque Él vio el corazón de ese siervo y Él vio que ese siervo
entregó lo mejor de lo mejor para su servicio. Y hay veces que usted y yo nos indignamos, nos ponemos bravos. Uy, pero si yo llevo tiempo aquí, a mí me podrían decir el decano porque yo he hecho esto y aquello, pero no ha hecho lo mejor de lo que usted podría dar. En Génesis 30, el verso 1, nos habla de dos hermanas, pero habla de una hermana, un personaje en particular que se llama Raquel, y nos dice que Raquel le tenía envidia a su hermana porque no daba hijos. Dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Pero no era porque ella deseaba tener ese hijo, sino porque su hermana podía y ella no. Muchos de los que estamos aquí tenemos hermanos, y cuando nos llega una bendición sobre nuestro hermano, una bendición especial, muchas veces no nos hemos alegrado, sino lo hemos envidiado. Decimos: hey, muy bien, te felicito, pero por dentro, ¿quién sabe qué le vio a este el pastor? ¿Quién sabe qué le vio a mi papá? Pero ¿por qué le están dando a él si yo he hecho, yo he pensado, si yo esto, si yo aquello? Porque Dios ve el corazón. Dios no mira lo mucho que tú le puedas entregar, sino que lo que le vas a entregar sea lo mejor de lo que tú puedes entregarle. Acompáñeme a Génesis 37, verso 4. Dice la palabra: pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban. ¿De quién están hablando aquí? De José. Como usted sabe, José estaba en el corazón de su padre y lo trataba de una manera especial. Lo trataba de una manera tan especial que le hizo una túnica de colores que era rara, era muy fina. Muy bien. Y dice aquí que sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable a José. No sé si usted alguna vez ha estado en el lugar de ese José, o no sé si usted hoy está en el lugar de sus hermanos. ¿En cuál de esos dos lugares está usted en esta mañana? Usted sabe cuáles fueron las consecuencias extremas de esa envidia. Usted sabe que lo querían matar. Sabe que uno de sus hermanos abogó para que no lo mataran, sino lo dejaran abandonado en un pozo, ¿verdad? Que salió de allí para ser esclavo en Egipto, y ya sabe todo el resto de la historia. Pero ¿hasta dónde lo puede hacer llegar la envidia? La envidia tiene una particularidad, y es que cuando usted la siente, hay momentos en que usted no la puede dominar. Usted no puede dominar lo que dice. Se le sale en automático. Usted no puede dominar la gesticulación de su rostro. Se le sale en automático. Entonces hay algunas personas que cuando van a mirar, aquí muchos de nosotros somos expertos en mirar feo. Mírese. No parece, pero sí, hermanos, ¿verdad? Y entonces cuando llegue esa bendición sobre el hermano, usted dice: ay, súper chévere, pero así con la cejita levantada, ¿verdad? Y a veces lanzas comentarios como: no, pero pues eso fue por, no, pobrecito, no, ya, está bien, ¿cierto? O lanzas comentarios que hacen dudar, que siembran un manto de duda sobre la idoneidad, sobre la integridad, sobre la santidad del otro, como si tú fueras más santo que él. Muy bien. José fue aborrecido por sus hermanos. Proverbios, capítulo 14, verso 30, nos dice algo que es duro, pero que es real. ¿Qué dice ahí? Dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo, pero los celos son como el cáncer en los huesos. En otra versión dice: la envidia carcome los huesos. Todos aquí conocemos un material que nosotros usamos mucho en el colegio, es el icopor, ¿sí o no?
¿cierto? A todos nos toca hacer maquetas, muñecos, de todas esas cosas en icopor. Y entonces el icopor, tú no le puedes vertir sobre él cualquier tipo de pegante, porque hay pegantes que corroen. De tal manera que en mis tiempos el pegante de moda era el boxer. Ahora hay Super Wonder, Super Fix, en fin, de todo eso, pero en mis tiempos era solo el boxer, muy bien. Y cuando tú le aplicas el boxer al icopor, ¿qué pasa? Se comienza a derretir. Bueno, eso mismo hace la envidia en su corazón. Comienza a carcomerlo. Y usted comienza a maquinar: ¿cómo es que voy a tener eso que él tiene en este momento? ¿Cómo es que yo voy a lograr ese reconocimiento que le están dando a él en este momento? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacerlo quedar mal a él para quedar bien yo? ¿A quién le voy a hablar mal? ¿A qué autoridad le voy a hablar mal para sembrar dudas en esa autoridad y hacerlo quedar mal? Suena truculento, pero ese es nuestro corazón. A eso nos hemos visto expuestos una y otra vez. Las personas envidiosas desean lo que tienen los demás, pero hay una particularidad con la persona envidiosa, y es que cree que ella sí se lo merece. Ay, ¿por qué le dan eso? Yo me lo merezco, yo me he portado súper bien. Para los que son acá papás, ¿cierto? Usted sabe que los hijos son expertos en pedir permisos, ¿sí o no? Y en pedir bendiciones, ¿cierto? Entonces, si un papá le da algo al otro, ay, ¿y por qué a él y por qué a mí no? Yo me he portado súper bien, mamá. Yo he hecho el aseo, yo he lavado los baños, he tendido la cama, yo te acompaño a todos lados y le das la bendición a él. No, mami, dame a mí también. ¿Están hablando por allá? Así somos. Así es nuestro corazón. Así es nuestro corazón. Muy bien, volviendo a nuestro texto base en 1 Samuel 24, nos dice ahí que después de perseguir a David por todo el país, finalmente Saúl acorrala a David en el desierto de Maón. Esto está en el capítulo 23. Muy bien, David había ido a una ciudad que se llamaba Keila, que estaba cercana a donde él se estaba refugiando. Esa ciudad quedaba cerca a un desierto que es el desierto de Maón. David escucha por los espías que Saúl ya sabe en dónde se encuentra y se dirige a acorralarlo en la ciudad. Entonces manda llevar el efod. No sé si recuerda qué es el efod. Era esta prenda que tenía las piedras con las 12 tribus de Israel. Manda llamar al sacerdote y le pregunta: ¿la gente de esta ciudad me va a entregar? Y entonces el Señor le responde y le dice: sí, te van a entregar. Y le pregunta después: ¿qué hago? ¿Huyo? Y el Señor le dice: sí, debes huir. Y arranca este hombre su carrera, y Saúl detrás, y Saúl lo acorrala en el desierto de Maón. Sin embargo, Dios interviene de repente, y vamos a leer lo que dice este pasaje en 1 Samuel capítulo 23, versos 25 al 29. 1 Samuel capítulo 23, versos 25 al 29. Dice ahí la palabra, mientras aparece allá. Dice: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl, verso 26, iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David, lo habían rodeado, y a su gente para capturarlos. O sea, estaba a esto de cogerlo. Había tropas de Saúl por lado y lado del monte, de manera que ya no tenía a dónde correr y no tenía a dónde esconderse. Verso 27: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Hamalekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi.
Póngase un segundo en estos zapatos de Saúl, que ya lo tenía a tiro de haz para cogerlo. Y justo en ese momento llegan los filisteos. Justo en ese momento. Y le tocó irse con todos. Dice la palabra que no dejó a algunos que no, venga, ustedes búsquenlo. No. Dice que se fue con todos. El Señor llegó a tiempo. Llegó justo a tiempo. Y sabe algo, el Señor siempre llega a tiempo. No cuando usted y yo queremos, llega a tiempo, en el tiempo correcto. Muy bien. Como usted y yo sabemos, estos filisteos habían sido un problema en esta época de la historia de Israel. Habían combatido contra ellos muchísimas veces, con pocas victorias. Las victorias comenzaron el día que David mató a Goliat. El día que Saúl puso a David por capitán de su ejército, ese día comenzaron las victorias de Israel sobre los filisteos. De tal manera que cuando venían los filisteos cada vez que atacaban, ¿usted no cree que Saúl debió pensar, hombre, yo como que mejor restauro a David como capitán en vez de estarlo persiguiendo? Pero no. Él lo que quería era, como dicen los muchachos, darle piso. Quería matarlo. Muy bien. Este hombre comienza diciendo ahí, primera de Samuel, capítulo 24, se llevó a 3,000, oiga esta cantidad, 3,000 de sus mejores hombres. Eran 3,000 de sus mejores infantes de marina, los 3,000 lanceros más duros, los 3,000 antisecuestros más duros, eran las fuerzas especiales de Saúl. Y dice que el rey Saúl se enteró de que David y sus hombres estaban escondidos en las cuevas de las cabras salvajes. Hay una particularidad sobre esto. Usted diría, pero ¿qué hace David, el hombre que Dios había ungido, escondiéndose en un lugar donde debía oler a feo? Porque las cabras montesas se refugiaban en esas cuevas. Muy bien, no era un lugar que pareciera para que David se ocultara. Pero resulta que Saúl, desde que David había vencido a Goliat, siempre lo vio como una amenaza. Primera de Samuel, capítulo 18, por favor, verso 28. Dice la palabra, Primera de Samuel, capítulo 18, verso 28. Muy bien. Dice la palabra, cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad le amaba, le dio mucho miedo. Por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida. Yo le pregunto algo, si usted conoce en algo la historia del rey David, usted no va a encontrar en esta historia que David le hubiera hecho algo a Saúl para que él estuviera ofendido. Pero usted sí va a encontrar que Saúl desde el principio quiso el mal para David. Muy bien. Y dice que su hija Mical lo amaba. Cuando David mató a Goliat, le había prometido a su hija mayor en matrimonio, pero ni en eso cumplió Saúl, porque le dio esa hija a otro de sus oficiales, Adriel, ¿verdad? Y sabía que Mical amaba a David desde el principio. Y entonces comenzó a tramar todo un plan para que Mical se casara con David y él poderlo tener controlado y después mandarlo a la batalla contra los filisteos, porque sabía que ahí podía morir. Ese era el plan de Saúl desde el principio. El rey Saúl estaba celoso por lo que Dios le había impartido a David. Estaba celoso porque le daba victoria en las batallas, pero lo que más celoso lo tenía era que el pueblo lo amaba. Era que el pueblo lo amaba. Eso le daban unos celos. Le daban celos de que David fuera más reconocido que él. Que la gente dijera, oh, David, David. Y nada, Saúl. Y nada, Saúl. Mire, hermano, usted y yo debemos cuidarnos de no volverlos celosos
de lo que Dios está haciendo en medio de los que lo rodean. Si Dios comienza a levantar la vida de un ministro, tú no te puedes poner celoso. Si Dios comienza a levantar la vida de un líder que antes era tu consiervo, tú no te puedes poner celoso, porque es Dios el que está haciendo, es Dios el que está obrando. ¿Y sabe para qué? Para beneficio de todo su pueblo, de toda su congregación. Le hago una pregunta: ¿Saúl y David querían lo mismo? Por supuesto. Vencer a los enemigos del pueblo de Dios, vencer a los filisteos, tenían el mismo propósito. Pero Saúl se olvidó del propósito de Dios. Su corazón mudó y su objetivo cambió: matar al hombre que le estaba robando el crédito, matar al hombre que le estaba robando el reconocimiento. Tal vez usted puede pensar: no, pero yo ahorita en este momento yo no siento envidia por nadie. Yo tengo mi corazón sano, pastor. Pues yo le daré algunas cositas y usted me dice si sí o si no. Muchas veces, no sé si le ha pasado, usted tiene una aversión por alguien sin que esa persona le haya dado una razón, ninguna razón. Simplemente usted como no le cae bien, no le cae bien, y usted ni siquiera sabe por qué. Posiblemente ahí hay celos. Usted ve a esa persona y su mirada y la expresión de su rostro le cambian de una. Ahí hay celos. Y ojo con esto: usted no tiene nada bueno que decir de esa persona. Siempre que alguien le pregunte, dice: uy, no, ese man, uy, no, no, cuídese, pastor, esa persona, uy, no, uy, no. Y usted no se da cuenta de eso, que las palabras se les dan en el automático, no para bendición, sino para señalar al otro y enlodarlo. Le hago una pregunta: para enlodar a alguien, ¿usted en dónde necesita estar? En el lodo. Tú no puedes enlodar a alguien desde afuera, tienes que meterte al lodo y salpicarle al otro. Pero el primer enlodado, ¿quién es? Usted. Usted y yo somos los primeros enlodados. Dice la palabra ahí que este hombre se fue a refugiar a Engadí, y me di la tarea de investigar qué era ese lugar. Ese lugar era un oasis que quedaba a un lado del desierto, junto al Mar Muerto, en la costa occidental del Mar Muerto, y tenía varias particularidades. Las montañas ahí se elevan casi directamente desde la orilla, es decir, ese lugar no tiene playa. Las montañas ahí son de piedra caliza y los barrancos son muy empinados. Por eso las únicas que podían subir ahí eran las cabras, y la gente subía con un gran trabajo, porque era muy difícil ahí. Cuando venían las fieras del desierto, cuando venían las fieras, ellas no podían subir a esa montaña. Las únicas que podían eran las cabras, que buscaban refugio. Entonces ahí estaban a salvo completamente. No sé si usted sabe que en ese lugar no hay depredadores aéreos, no hay grandes águilas. Ayer por ahí Laurita mandó un mensaje ahí en el Facebook de un águila que estaba cazando un ciervo, una cabra, ¿verdad? ¿Cierto? Allá en ese lugar no había halcones, no había águilas, no había nada. Las cabras estaban totalmente a salvo de los depredadores. Y tenía una particularidad además, y es que estas montañas estaban llenas de cuevas y cavernas. Usted dirá: ay, pero eso es lo mismo. No es lo mismo, porque una cueva es un lugar pequeño, ¿verdad?, que tiene refugio para pocas personas, una, dos o máximo tres. Pero una caverna es una gruta al interior de las montañas que puede esconder a muchísimas personas. Y en ese lugar fueron a esconderse los 600 hombres de David. O sea que imagínense que esa caverna no era cualquier cosita. Muy bien. Si alguna vez usted viaja a Tierra Santa, en el autobús turístico, usted va a pasar por ahí, por Engadí, el lugar en donde se refugió David cuando Saúl lo iba a matar. Va camino de Masada. Un detalle más: David encontró esta cueva lo suficientemente grande
para esconderse 600 de ellos. Y no solo eso, sino que esta cueva esta caverna tenía una perfecta visibilidad desde muchos lugares hacia el exterior, pero desde el exterior no se podía ver hacia adentro. Usted sabe que los ingenieros militares construyeron sus fortalezas de esa manera. Si usted ha ido a Cartagena y conoce el castillo de San Felipe, se da cuenta que muchos de los pasadizos, el tirador abajo podía ver perfectamente al que venía, pero el que estaba acá no podía ver al que estaba tirando. Muy bien. Ahora bien, dice ahí la palabra que Saúl, buscando a David con estos 3,000 hombres, escuchó el llamado de la naturaleza: ¡ay, un baño! Y se bajó de su caballo y fue y entró a esa cueva. Le hago una pregunta: si usted es el rey, ¿verdad? Usted sabe que en ese tiempo no había letrinas, en ese tiempo no había baños portables, no había nada. Si usted es el rey y va su escolta personal a acompañarlo al baño, ¿usted qué le dice? Un momentico, hasta aquí, esto es algo privado, ¿sí o no? Y entró usted, y entró este rey, entró Saúl allá al baño, a la cueva, y todos los 3,000 hombres que lo acompañaban buscando a David estaban en todas partes menos en esa cueva. La palabra dice ahí en el verso 3, el verso que leímos: y Saúl entró para cubrir sus pies, es decir, entró sencillamente al baño. Saúl entró a esa cueva no en busca de David, sino para aliviarse, para aliviar una necesidad. Estas cuevas también eran un lugar donde a menudo entraban las personas para descansar, porque como quedaba junto al desierto, eran lugares frescos y silenciosos. Entonces muchas veces pastores subían a ese lugar a descansar en medio de sus jornadas. Muy bien. Y ahora estos 600 pares de ojos vieron cuando entró Saúl a esa cueva. 600 hombres que sabían que Saúl odiaba a David. 600 hombres que sabían que David nunca sería rey mientras Saúl viviera. ¿Qué cree usted? ¿Cuál fue el consejo de esos 600 hombres para David? Uy, David, qué papayazo, hermano. Véalo ahí está. Hágale. Si sus amigos vieran que uno de sus enemigos más acérrimos se acerca y usted tiene la oportunidad de perjudicarlo, ¿qué le dicen sus amigos? Hermano, usted tiene todo el derecho. Vea todo lo que hizo ese man contra usted. Hágale. No, hágale. Débil no, papá, fuerte. Eso dirían sus amigos. Y posiblemente mis amigos también. Uy, pero qué amiguitos, pastor. Todos tenemos esos amigos, hermano. Todos tenemos personas que nos aman y que se duelen cuando nos han hecho daño. Muy bien. Entonces estos hombres cubren su deseo de venganza con una gruesa capa de barniz religioso. Ay, ¿cómo así? Mira lo que le dicen. Dice: este es el día que el Señor habló de cuando Él te dijo: yo daré a tu enemigo en tus manos para que trates con él como tú quieras. Ese está en el 4º verso. O sea, estos intentaron justificar la cosa, ¿verdad? Trayendo a colación la palabra: mira, el Señor ya te lo había dicho. El Señor ya te había hablado de esto, que iba a poner a tus enemigos a tus pies para que tú hicieras lo que quisieras. Ahora, hermano, mira, ahí está la cita. Blanco es, gallina lo pone, hágale. Eso era lo que estaban diciendo ellos, ¿verdad? Ahora yo le pregunto: si usted hubiera estado en el lugar de David, tal vez, y sus amigos le hablan, tal vez usted hubiera dicho: uy, sí, es verdad, el Señor dijo eso, es cierto, el Señor habló de esta manera, vamos a hacerle. Tal vez usted hubiera pensado así. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que David matara a Saúl? ¿Qué dicen? ¿Que no? ¿Dicen por acá?
No era la voluntad de Dios que Saúl muriera de esa manera. Muy bien. Claro, Saúl había estado tratando de matar a David. Así es que podríamos decir, no, sí, es justo. Los amigos de David estaban diciendo algo así como: hazle un favor a Dios. Es que tú vas a hacer esto para ayudar al Señor. Es que esto es voluntad del Señor. Hágale. Hágale. Yo le voy a decir varias cositas, hermano. Lo primero, tenga cuidado con esos amigos que confirman sus malas intenciones y lo llaman al error, y que además de eso encubren sus intenciones con la palabra del Señor. Cuidado. Esos amigos no son tan amigos como usted cree. El amigo que lo lleva a pecar de cualquier manera, de cualquiera, ese no es su amigo. Lo segundo, tenga cuidado con aquellos amigos que tuercen las escrituras para satisfacer sus propios deseos o los deseos que les convienen. Cuidado. Tenga cuidado con aquellos amigos que lo ayudan a torcer las escrituras de tal manera que parezca que lo que usted va a hacer es lo correcto. Cuidado. ¿Sabe por qué le insistimos tanto en que se meta en la palabra del Señor, en que tenga una relación con el Señor? Porque si usted no hace eso, nunca va a poder identificar a este tipo de personas. Su discernimiento jamás le va a dar para eso, a menos que usted esté metido con el Señor. Pero hay una cosa muy bonita. Eran 600 voces diciéndole. Usted imagínese esa escena en esa caverna, ¿cierto? Usted sabe que este hombre no entró a hacer necesidades donde todo el mundo lo pudiera ver, no. Él entró a lo profundo de la caverna, donde estaban todos los soldados, todos los hombres de David. Imagínese esos después que habían sido perseguidos con David, ¿cierto? Imagínese cómo se frotaban las manos viendo allá al rey que estaba, lo tenían a esto. Pero dice David ahí, dice la palabra que David se resistió a esas presiones y se negó a tomar la vida de Saúl. Si usted hubiera sido uno de esos 600 hombres y ve que David le dice: no lo vamos a tocar, ¿cuál hubiera sido su reacción? Tal vez uno de esos hombres llegó y dijo: Señor, mira, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada, yo lo hago, papá, venga. ¿Sí? Tal vez, tranquilo, usted no se va a ensuciar las manos, yo me hago responsable, no se preocupe. Pero si él hubiera dicho sí, hubiera sido igual de responsable. Y dice ahí que él le prohibió a sus hombres atacar al rey y simplemente cortó un extremo de la túnica de Saúl. Muy bien. Y esto fue un acto de misericordia comparado con lo que esos hombres le querían hacer. Ahora yo le pregunto, imagínese que usted le cortan la bata, ¿cierto? Le cortan la toga. Cuando usted sale y lo ve a alguien de afuera, ¿sí? Otra persona lo ve, ¿qué lo ve? Uy, este man, como raro. Oye, hermano, se le enredó un pedacito de túnica allá. Se le quedó un pedacito de túnica, lo ve raro, ¿cierto? Era algo visible, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay un tema ahí con lo de la ropa en esta época de la historia. En toda la Mesopotamia y en una parte del reino de Israel, las ropas, el doblez, el dobladillo de las ropas, el pliegue de la tela, no lo hacían únicamente para que la ropa se deshilachara, no. El doblez correspondía a la dignidad de la persona que llevaba esa túnica. Entonces podía llevar, si usted ha visto películas romanas, se dan cuenta que llevaban un doblez con una franja abajo, ¿verdad? Y entre más franjitas llevara, mayor era la dignidad de esta persona, ¿ok? El dobladillo de una prenda contenía el sello personal o la firma de los ricos, y David cortó la esquina del dobladillo de esa prenda. Muy bien. Pero dice ahí también que David deseó no haber cortado la bata. O sea, algo, cuando David hizo eso, algo le pesó en el corazón.
Algo allá adentro le dijo, es que aún esto no está bien. Sí, no lo mataste, pero aún esto que estás haciendo, aún esto no está bien. Dentro de David estaba esa voz que le decía, mira, esto no es lo correcto. Adentro de David estaba la voz del Señor hablándole, pero afuera estaba la voz de 600 amigos, tal vez bien intencionados, tal vez que vieron todo lo que había sufrido, diciéndole, haz lo contrario, haz lo contrario. Pero él pronto supo que esto estaba mal. Y este es un signo de un corazón tierno, saber cuándo esa voz del Señor nos habla y nos dice que hemos hecho mal a alguien, aunque parezca correcto para otras personas. Un pastor amigo, al que yo considero mi papá espiritual, me dijo una vez, cuando juzgues, ten en cuenta que las mayorías casi siempre se equivocaron. Y si usted mira la historia, se va a dar cuenta de que esas palabras son fieles y verdaderas. Casi siempre las mayorías se equivocaron. Los grandes dictadores, tiranos de la historia fueron elegidos por mayorías, que después los tiranizaron. Los grandes asesinos, en fin, bla, 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 bla. Este hombre, David, se dio cuenta de que ese hombre al que todos le decían mátalo, ese hombre era el ungido del Señor. Ese hombre era el que Dios había puesto como rey. ¿Quién lo había puesto? Dios, no los hombres. Este hombre era el que Dios había elegido para cumplir un determinado propósito. Este hombre era el apartado para ese lugar, el lugar del rey. Este hombre había sido nombrado para reinar y este hombre estaba bajo la protección de la ley de Dios. Y como su maestro, que David lo llama, se vio obligado David a ser fiel a la ley de Dios. Incluso cuando sintió que esa persona tal vez no era digna de ese honor, fue fiel. Muchas veces usted y yo vamos a pensar, ay, esta persona no debería estar dirigiendo esto. ¿Qué tal? ¿Usted sí lo ha visto? Es que, ¿cierto? Porque somos expertos en juzgar. Somos expertos en encontrar el punto negro en medio de la hoja. Somos expertos en señalar, expertos. Pero no somos expertos en ver la obra de Dios en la vida de las personas. ¿Cree usted? ¿Se cree con más autoridad el Señor de quitar y de poner? Tenga cuidado con sus propios deseos. Tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado de oponerse al propósito de Dios. Sea fiel a la palabra de Dios. Porque ser fieles a la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar. Es lo que nos va a ayudar a mantener nuestra iglesia en unidad y sana. Dios coloca a diferentes personas en diferentes posiciones de acuerdo con su gran sabiduría y lo coloca para su propio fin. Así es que cuando viene un mal gobernante sobre una nación, ¿quién lo puso ahí? Dígalo sin pena. Dios lo puso ahí. Y lo puso ahí muchas veces para juicio. Muchas veces para que el pueblo voltee su rostro, voltee el corazón a su Dios y lo vuelva a buscar. ¿Y sabe algo? Es curioso decir esto en medio de una congregación que siga a Jesús. Porque aquí en medio de ustedes hay muchos que vienen cada domingo y escuchan la palabra de Dios, pero su rostro no se ha volteado a buscar al Dios que lo ha llamado y lo puso ahí. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de que usted sea fiel con su Señor. Porque cuando Dios pone a alguien, ¿usted cree que Dios no conoce sus fallas? ¿Usted cree que Dios no conoce la debilidad de cada persona? Dios nos conoce.
¿Usted cree que los que predicamos aquí por gracia de Dios y pastoreamos una congregación no somos conscientes de nuestra debilidad? ¿Usted cree que Dios no nos confronta, no nos saca la radiografía y nos dice: mira cómo está tu corazón? Y tú eres el pastor. Por supuesto que sí, hermano. Con muchísimo respeto. No le corresponde a usted juzgar. Le corresponde orar para que el Señor muestre, para que el Señor transforme nuestra mente, transforme nuestro pensamiento, transforme nuestro corazón. Durante miles de años no hemos reconocido que Dios está a cargo. Saúl había sido llamado por Dios, pero en esta situación particular él tenía el control. Él pensaba que Dios no tenía el control. Cuando David no mató a Saúl en esa cueva, ¿quién tuvo el control? Dios. Dios tiene el control y despierta en tu corazón algo llamado misericordia. ¿Cómo se expresa usted de las personas a las que les tiene envidia? Ay, yo, no, pastor, yo no. Usted, hermano, usted. ¿Usted se expresa con misericordia de esas personas? O cada vez que tiene la oportunidad: no, mira, no, hoy, no, ¿cómo estuvo la alabanza hoy? No, más o menos, pues ahí, esto, aquello, ¿cómo estuvieron las danzas? No, pues, ahí, no, y lo sugieres, no, lo sugieres, no, terrible, no. ¿Cómo nos expresamos? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si su boca no es capaz de hablar misericordia, hermano, créame, usted tiene un problema. Si su boca no es capaz de hablar con amor, con dulzura, así tengas que hablar con firmeza, porque muchas veces vas a tener que hablar con firmeza, pero aún en medio de la firmeza, la misericordia debe estar ahí presente. ¿Sabe algo? Nunca impediremos que las personas nos ataquen. Nunca impediremos que las personas rompan su palabra. Nunca impediremos que las personas intenten reemplazarnos. Eso es un hecho de la vida. No importa si eres pastor, maestro, líder, camionero, conductor de taxi, el que sirve los tintos, no importa. Esto te va a pasar. La pregunta es: ¿cómo vas a responder cuando seas lastimado? En el verso 8, este hombre que había sido perseguido, que había sido ya intentado matar 2 veces por el rey Saúl al ansiarlo, cuando lo estaba adorando, cuando estaba adorando a Dios, este hombre, ese mismo hombre que había sido casado, le dijo a Saúl: mi señor el rey, con respeto. Lo hizo con respeto, lo hizo con reverencia. Mi señor el rey. Permítame un segundo, lo busco acá y lo vamos a leer. Primera de Samuel 24, verso 8. Dice ahí que Saúl iba saliendo de la cueva. Dice: pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó: mi señor el rey. Ahora píntese usted esto. Píntese usted a Saúl que va saliendo tranquilo de esa cueva y de pronto escucha la voz de David allá atrás. Si usted fuera Saúl, ¿usted qué pensaría? Uy, yo estaba solo con este man. Yo creo que ese Saúl se asustó. No esperaba que hubiera alguien detrás de él, ¿cierto? Y menos viéndolo hacer lo que estaba haciendo. ¿Ok?
Este hombre dijo, cuando Saúl miró atrás, lo siguiente que hizo David, dice ahí la palabra, se inclinó de cara al suelo. Se humilló delante de aquel que había intentado dañarlo. Se humilló, se postró. ¿Esa es la misma actitud que nosotros tenemos? Nuestra actitud es la actitud del vengativo. Nuestra actitud es la actitud de tranquilo, en juego largo hay desquite, no se preocupe, tranquilo. Nuestra actitud es la del ay, yo lo voy a ver caer, lo voy a ver caer, tranquilo. Nuestra actitud es ay, no me alegro, pero siento un fresco. Esa es nuestra actitud. Esa es nuestra actitud. Y lo confronta y le dice, ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero dañarle? ¿Por qué? Usted, si usted fuera Saúl y estuviera viendo a David y estuviera viendo esa actitud, tal vez en el corazón de Saúl, que ya lo conocemos, tal vez en el corazón de Saúl no estaba, ay, mi siervito tan lindo. Tal vez lo vio postrado y lo que quería Saúl era, uy, ahora sí es que lo tengo. Tal vez, no sabremos. No sabremos qué fue lo que pensó Saúl. Pero le dice David en el verso 10, como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo, en esta cueva. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido la oportunidad de perjudicar al que habló mal de usted, de perjudicar al que lo hizo quedar mal, de perjudicar al que dañó su imagen? Y eso es lo que usted ha hecho. Si usted y yo somos los que conocemos a Dios, si usted y yo somos los que conocemos al Señor Jesús, nosotros debimos mostrar misericordia. Así es que yo le invito a que usted se examine en esta hora y piense cuántas veces usted en verdad ha sido testimonio de misericordia para aquel que lo dañó. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, habéis escuchado ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, poned la otra mejilla. Pero no nos gusta. Pero usted y yo no seguimos a Jesús porque nos guste. Lo seguimos porque lo amamos y queremos llegar a su estatura. Queremos llegar a la estatura de aquel que nos llamó. Queremos obrar como obraría aquel que nos llamó, con amor y con misericordia. Así es que el cambio fundamental debe estar en su mirada, en que Dios le ayude a ver con los ojos que Él vería, porque nuestros ojos, wow, no tienen misericordia. Y con mucha vergüenza, hermano, en mi corazón, le digo que muchas veces yo he sido Saúl, como todos nosotros. Hemos hablado sin misericordia, obrado sin misericordia, criticado sin misericordia. No hemos sido testimonio del Dios de amor que nos llamó. No lo hemos sido. David no tomó venganza, aunque sabía que Saúl estaba equivocado. Hay algo muy particular y con esto cierro. Dice ahí que después de que David llamó a su Señor, de que después de que se inclinó al cielo, le dijo de una vez, le dijo, ¿por qué crees que quiero tu mal? Lo confrontó. ¿Sabe qué significa esto? Que las cosas hay que hablarlas. Que muchas veces usted, cuando no habla las cosas,
usted se arma unas películas y piensa que todo lo que usted cree, eso es la verdad. Eso es oro colado, como dicen por ahí. Yo recuerdo que hace un tiempo, en un evento doloroso para nuestra congregación, nos sentamos con Gus y Chris afuera en la clínica de Colsubsidio. No sé si recuerdas ese momento. Salimos a tomar algo y yo tenía carga en mi corazón. Entonces le dije a Gus, le dije: mira, ¿sabes qué? Me tiene cansado de que la gente murmure. Me tiene cansado de que la gente hable y hable sin conocer. Y entonces Chris llegó y me miró así, con esa mirada de Cristo a dulce. Me dijo: Ericito, ¿y tú estás 100% seguro que esas personas dijeron lo que tú crees que están diciendo? Bueno, 100 lo que sí se siente, pues no. Entonces Gus me dijo: tú debes confrontarlos. Confrontar no es pelear. Debes decirle: ¿sabes qué? Tú estás hablando esto de mí, ¿verdaderamente tú estás diciendo esto? ¿O fue que yo entendí mal? Y lo siguiente que me dijo Gus fue: no te hagas ideas, no des por hecho cosas que tú no sabes si en verdad pasaron o no pasaron. Primero debes confirmar. Y aquí voy con lo último. Cuando me refiero a esta confirmación, significa que a su vida y a la mía va a llegar información de diferentes fuentes. Muy bien. Si usted ve la televisión, ¿cierto? Cuando habla en un noticiero, dice: y la fuente dijo que tal, y la fuente, una fuente muy cercana, afirmó. Y entonces, dependiendo de la fuente, es la credibilidad que tú le puedes dar a cierta información o no. Cometemos un error como seres humanos, y es que nos quedamos con una sola versión y jamás escuchamos la otra versión. Nos airamos, nos delicamos, nos ponemos bravos escuchando una sola versión. Y entonces, cuando la otra persona nos confronta y nos dice: oye, pero ¿qué te pasa? Yo no he hecho nada. Ah, no, si usted esto y... a ver, cuénteme su versión. Ya no le puede contar la versión, porque es que usted decidió creer y quedarse con la otra versión. Seamos cuidadosos, hermanos. Seamos muy cuidadosos. Un jueves, Jesús fue trasladado injustamente a un juicio de un crimen que él no había cometido. Un viernes fue condenado por un crimen que él no había cometido. Fue crucificado por personas que él tal vez nunca conoció, y otras que tal vez lo vieron hacer todos los milagros, señales y prodigios que acompañaron a su ministerio. Y Jesús no dijo nada. Lo único que salió de su boca fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguna vez, hermano, mi persona los ha ofendido, si alguna vez he juzgado de manera equivocada, si alguna vez me hice ideas que no eran, le pido con todo mi corazón que me perdone. Al igual que usted, soy una persona completamente imperfecta. Al igual que usted, Dios me está enseñando, como está enseñando a mi esposa, a Cris, a Gustavo, a cada líder de esta congregación. Ténganos paciencia y amor. Le prometemos que estamos haciendo lo mejor para parecernos al Señor Jesús.